Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado No sabemos lo que manipulamos y subtitulado Una virtud humana. Esta reflexión es la prolongación o ampliación de una que hice hace casi 9 años en el blog de entonces, Dalescaña Blogspot. Y se titulaba Yo manipulo, tú manipulas, él manipula. Esta cuenta hace mucho la lanzaré para luego seguir con Sin Cristal, pero tengo todos los artículos guardados. La verdad es que en aquel momento ya estaba yo muy centrado. Pero ahora es que han surgido nuevas situaciones y tengo alguna idea que otra para completarlo. Yendo directamente al asunto, estoy seguro que los humanos somos los grandes expertos en manipular. Los simios, los siguientes en la evolución, tienen un conato, pero ni mucho menos se pueden acercar a lo nuestro. El problema es que me ha resultado muy difícil encontrar a un solo ser humano que no manipule. Hay de todo, desde los más manipuladores, incluso profesionales, hasta los menos. Pero qué difícil es encontrar a alguien que no lleve a cabo la manipulación. E incluso si no lo llegáramos a encontrar, es muy probable que en el fondo encontráramos un recóndito conato de manipulación. Qué complicados y al mismo tiempo qué simples somos los humanos cuando se nos conoce. Voy a meterme en terreno resbaladizo, por lo que tengo que ir con máximo cuidado. En este asunto tengo que comparar entre hombre y mujer, por lo que tengo que ser muy precavido, independiente, el máximo posible, y recoger una gran cantidad de observación previa que me lleve a una generalización, a la abstracción. ¿Me sigues? No hay ninguna duda de que tanto unas como otros somos iguales, las dos partes de la naranja de la especie humana. Pero cuán distintos somos. Por supuesto que dentro de cada sexo encontraríamos las mismas diferencias. El sexo nos ha moldeado y diferenciado, desde lo físico a lo psicológico. La mujer es más pequeña, el hombre algo más grande. El sexo nos ha acabado diferenciando en muchas cosas. También encontramos que en general el hombre es algo más simple, con un carácter más fuerte y decidido, mientras que la mujer, siendo más débil, tiene que compensarlo de otra manera, y cada sexo utiliza sus armas. ¿Cómo nos complace el que los demás hagan lo que nos gusta? Lo mismo que en la sociabilidad de los primates cuando se desparasitan, o cuando se ofrece sexo para calmarle. ¿Y qué hacemos entonces? Pues acabamos echando mano de la seducción. Manipulamos para satisfacer nuestros deseos. Seducimos para lograrlo. Todo tiene que ser como a mí me gusta. Y lamentablemente la manipulación no suele utilizarse para hacer el bien, sino para sacar ventaja en provecho propio. Se trata de una estrategia. Esto es distinto a la coacción, donde se ejerce fuerza o violencia física o psíquica sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad, como nosotros quisiéramos. La manipulación es más sutil, y de ello es especialista la mujer, que con sus sutilezas nos va a obligar a ir por el camino que ella determine. Decía yo entonces, no importa el ser serio o no en la visión de las cosas, no importa la coherencia, no importa la falta de respeto a los demás, no importa lo justo o lo injusto, ni el daño que puedas hacer manipulando. Lo único que importa es el objetivo: convencer, engañar, beneficiarse a costa del otro. Pero ahora viene lo peor. ¿Y si la manipulación o la seducción, con su gravedad, lo es siempre respecto a los demás? ¿Qué ocurre cuando es hacia nosotros mismos? Si no nos importa la objetividad, la justicia, si lo único que nos interesa es parecer bonito hacia los demás, no nos debe extrañar que nos engañemos a nosotros mismos. Y ahí está lo grave. A uno puede perdonársele que intente seducir en el amor, en los hijos, en los nietos, en el negocio, pero manipularse a sí mismo es una trampa. Es la gran trampa del ser humano. No debería nunca autoengañarse. Desde fuera nos podrán manipular más o menos, pero el autoengaño nunca.